我はメシアなり。 ¿Qué tal amigas y amigos de Pulsa Start? Estamos en un nuevo video para el canal. En esta ocasión traigo el nuevo análisis resumen super chingón y super rápido del último directo que pudimos ver en Twitch de JKB Games y su equipo de trabajo, desarrollando el fangame Mega Man X Corrupted. La semana pasada le hicimos un video muy distinto que era más como sentimental, pero ahora sí nos vamos de lleno. Bueno, este directo fueron más o menos como 5 horas. Nos enseñaron el modo Gauntlet, que hace referencia a cuando te pegan con un guante. Y vemos al Dios Zero dándose de madrazos con Crystal Ruffler. Y bueno, es que esta modalidad la empezaron a trabajar en el directo pasado, que era cuando tú llegabas al cubo que estaba en 3D y te teletransportaba a los distintos Mavericks. Ahora ya no es un cubo, es una plataforma en la que simplemente te paras y eres teletransportado. Cada vez que vences a un jefe, pues puede ser un Might Boss, un jefe intermedio, también puede ser un Legacy, como por ejemplo los que están del Mega Man X1 al X6, y también pueden ser los 8 principales, así como Strike. Prácticamente cuando los derrotas te dan a escoger entre power-ups, como pueden ser Hair Containers, algunas cápsulas que te aumentan la barra de HP, o sea que te la recuperan. Puede ser que también te ofrezcan partes de la armadura en el caso de X, como las Legacy o las nuevas que son para esta entrega. Y así también, pues, entre esos 4 ítems que te van a dar a elegir, tú eliges uno y listo, pasas al siguiente combate, así como lo podemos ver ahorita, ya está con Puffer. Me gusta bastante que cuando recarga la barra de HP de Puffer se queda con los ojitos cerrados. Todo sereno. Por lo que prácticamente este resumen trató nada más de eso. Hay muchas veces en las que los resúmenes son de pura programación y 1 o 2% es gameplay en cuanto a la ventana de JKB Games, porque también vemos en paralelo al equipo de trabajo pues desarrollando sus dibujos, sus animaciones y demás. Muy buen trabajo, la verdad. Pero este directo prácticamente se trató únicamente de gameplay, por eso fue que dura la mitad. Y para que dure 5 horas, son 5 horas de gameplay, ¿sabes? Es genial. Vale, que también nos enseñaron cómo es que está quedando el árbol de habilidades, pero eso les voy a poner las imágenes al final. Solo son 2, de todos modos. Y pues bueno, este fondo que yo puse aquí para que veamos todos es una compilación y comparación pues de las distintas batallas. Por ejemplo, ya tenemos un Might Boss. Sin embargo, estas no están acomodadas conforme a la dificultad o combinación de ataques o armaduras, o tampoco el Final Four, que sabemos que es una modalidad que va a afectar a los últimos escenarios que dejes al final. Con esto se agrega un poco de variedad. Más adelante vamos a ver también el Final Four de este enemigo, F por Zero. Tenemos gameplay de los 3 personajes principales de Zero. Ahora pasamos con la diosa Cynthia, obra de arte. Yo te podría decir que ese ya es el Final Four aplicado a esta batalla. Vemos una especie de... creo que es una especie de dragón. Se ve como un dragón acuático, se ve bastante genial, la verdad. En el caso de Cynthia no te están ofreciendo los mods que ganas al derrotar a los Mavericks. Ahí como ves únicamente te ofrecen ese ítem y ese otro, así que supongo que lo van a seguir trabajando. For Starfish es una de las batallas que más me gustan si me lo preguntas, porque tienes que lidiar con el Might Boss de fondo todavía.
Buenos días familia, vamos a comenzar con los saluditos jejeje. Buenas Brunemon, que te la pases súper en este día. Hola Cristo, K, saludos sensualones. Pero prácticamente sí estuvimos todo el tiempo viendo esta especie de batallas. Sabes, no te van a mostrar nada nuevo aquí, únicamente lo nuevo es esta especie de modo de juego. Tú llámale Gauntlet, pero yo le llamaré modo supervivencia porque prácticamente casi parece eso. Bueno, que te dan ítems de todos modos. Lo que sí es que tienes que tener más paciencia con Cynthia, porque Rapid Fire obviamente ya sabemos que no hace el mismo daño que el sable de cero o que el X-Buster cargado de X. Hola Juan, toma tu saludo ricolino. Aún así, con la jugabilidad de Cynthia cuando usa los mods se pone todo más intenso. Bueno, en el caso de ahora pues nos enseñaron 4 ítems, pero siguen sin darnos los mods de Cynthia. Ahí por ejemplo viste un casco de cero, cuando tú lo tocas cambias de personaje a cero. La batalla de este enemigo cuando tiene el Final Four es bastante edgy, ¿sabes? No se mira ni madres. Aún así se ve bastante genial por las luces. Buenas patriarca, saludos excitantes. Gracias Jaime Trejo, saludos sensualones. Si me lo preguntas a mí, yo tengo una muy mala experiencia en el trayecto de mi jugabilidad que he tenido en los Mega Man X con esas barras donde te tienes que sujetar. Digo no estas precisamente que están verticales, pero por ejemplo las que están horizontales en el Mega Man X 5. En el 6 creo que también están, ¿o no? Creo que sí, no recuerdo. Pero casi siempre me caía ahí, así que F. Icónico enemigo de X2. Tiene un buen X-Buster ahí. Y es que por obvias razones no te puedo decir tiene esta armadura o tiene esta otra porque están combinadas. Un saludito para Kakarotero 8000. Yo siento que este es uno de los puntos más fuertes de los Mega Man X, cuando te dan la oportunidad de combinarlas, porque, o sea, no te aburres. O sea, si te aburres de usar una armadura, la combinas con otra y guardas las características que más te gustan, las mezclas con las que más te gustan de la otra y se vuelve un desmadre. Y luego vienen los consejos, guías o trucos que aparecen en internet, donde supuestamente te dicen cuál es la mejor combinación y cosas así. Se va a poner bastante alegre cuando salga este juego. Ahí podemos ver que ya tiene las 3 partes: el pecho, las piernas y el casco. También el booster ahí de la Corrupted Ultimate Armor. Me gusta más decirle solo Corrupted Armor. Y aquí sí se pone intenso ya, cuando ya tienes esta armadura es que está rotísima. Aparte que sus ataques son como entre moraditos. Me encanta el morado. Entre morado y rosado. Por supuesto que sí, Mines Prime, saludos para tu prima, Melanie. Y claro, pues ahí están sintiendo una emoción de haber conseguido todas las partes. Que heavy ese ataque. Me explotaron todas las burbujas en su boca. Pero sí, o sea, imagínate estar jugando eso y sobrevivir a cada batalla. Y lograr juntar las 4 partes. No sé, es una experiencia. Habrá que probarla. Pero se ve bastante genial, la verdad.
Y no sé, ¿sabes? Siento que esta modalidad está muy muy buena porque uno de los puntos más fuertes de Mega Man X son precisamente las batallas. Sí, cierto, los escenarios y todo eso es genial, pero yo de lo que más disfruto de Mega Man X son las batallas. Entonces imagínate que estás una tarde en el domingo sin nada que hacer y dices, bueno, quiero darme de chingadazos un rato con los Mavericks. Así que te metes al juego, te metes a esta modalidad. Espero yo que sea así. Aparenta que va a ser así, o sea, que te metes y empiezas a darte de madrazos con todos. No sé si esta modalidad se va a desbloquear en algún punto de la partida o si es como un extra en el menú, no lo sé. Pero sí sería genial decir eso, ¿sabes? O sea, estoy aburrido y me voy a dar de chingazos con los Mavericks. Directo al grano. Tenés razón, Max. Jaja, saludos. Ya saben, cuando tengan que enfrentarse a ese enemigo con las luces apagadas y los audífonos a tope. Son batallas épicas. Y más con la revancha cuando este tiene la Corrupted Armor encima. Vale, estuvo genial. El Legacy Boss del X3 Blizzard Buffalo. Es que, o sea, oye, no mames, ¿cómo se te puede pasar por alto un error así? O sea, yo entiendo que cuando solo es una persona o dos, incluso tres, está bien, pero la madre, estamos hablando de toda una compañía que estuvo desarrollando los cortos de anime, las animaciones, ¿sabes? Pero bueno. Vi por ahí un par de comentarios, no aquí obviamente, sino por ahí, XD, que mencionaban que qué hueva volverse a enfrentar a estos Mavericks. Y te digo, bueno, son opiniones diversas, pero ponte a pensar que estos enemigos tienen nuevos ataques, así que eso lo vuelve genial. Muchas gracias, Ronaldo95XD. Saludos ricolinos. Ese es el Final Four de este enemigo. Bastante genial. Al fondo podemos ver los mechas, robots, mecaniloides, reploids, como le quieras decir. Genial. Saudazo sensuais a Rubén da Silva. No sé, pero imagínate jugar esto en la dificultad más alta. Va a ser épico, de verdad. Incluso puedes jugar a las retas con tus amigos, así como estuvieron jugando aquí en este directo, ¿sabes? Que no solo lo jugó JKB Games, estuvieron ahí echando madres, su equipo de trabajo. Por cierto, las redes sociales de algunos de los miembros del equipo de trabajo de JKB Games están en la descripción. Gigawell, ese es un vistazo nuevo, exclusivo, que podemos ver de un Might Boss. Me gustó bastante la modalidad, ¿sabes? Se ve genial así. Bueno, pero como te venía diciendo, puedes echarte las retas ahí con los compañeros, a ver quién aguanta más y todo eso. Hola Russell Games. Saludos excitantes. Hola Wario. Saludos Waros. Estuvo bastante genial, estuvo entretenido, no fue tan largo, pero... Bueno, no fue tan largo y no se sintió porque fue todo el momento gameplay. Estuvo épico, la verdad. Bueno, aquí podemos ver un vistazo de cómo es que está quedando el árbol de habilidades. Asimismo te dejo esta imagen que ya te muestra cuando te posicionas precisamente en una habilidad, en donde te aparece en la esquina superior izquierda el nombre de la habilidad y en la inferior derecha la descripción. Y pues bueno, eso ha sido todo. Espero que realmente te haya gustado este resumen súper chingón y súper rápido. Recuerda que yo cubro algunos de los fangames más queridos de esta comunidad de Mega Man, así que si te gusta esta clase de contenido, dale like, suscríbete y comenta, y activa las notificaciones para hacerte los y las primeras en ver estos resúmenes. Te ha hablado Gabriel de Pulsa Start. Nos vemos en la próxima. Chao. Entonces dime, ¿cuál es? Ah, no, puta. Una última cosa. Si quieres un saludo súper sensual, pídelo textualmente. Ahora sí.
Chao. ¿Cuáles son tus últimas palabras?